No me dejes marcas, tengo que verme con alguien mañana. ¿Con quién? Yao Yuxi ha vuelto al país, nosotros. Deberíamos terminar. Fu Hichuan. Mírame bien. No soy Yao Yuxi. Soy su mejor amiga, Jian Rao. Dijiste que solo era el sustituto de Yuxi. Ahora que ella ha vuelto, deberíamos volver a la normalidad. Ji Chuan. Todavía no puedo olvidarte. Cuando vuelva a Jiangcheng, empecemos de nuevo. Siempre tuya, Yuxi. Tres años juntos no valen más que un empecemos de nuevo. Es hora de dejarlo. Rao Rao. ¿Cuánto tiempo sin verte? Aunque solo eres la hija de nuestra empleada, pero siempre te he considerado mi mejor amiga. Al volver a Jiangcheng, lo que más deseaba era verte a ti. ¿Cómo te fue en el extranjero? Me casé y divorcié. Tuve un hijo que se quedó con el padre. No quería volver con una carga. Escuché que Hichuan ya es un abogado famoso en Jiangcheng. Sigue igual de guapo que antes, mucho mejor que los viejos. Rao Rao, eres su secretaria. ¿Tiene novia? Yo no lo sé. No tengo mucha relación con él. Solo es una relación laboral. Sí. La secretaria Jian y yo realmente no somos cercanas. Estos 3 años, ella se ha encargado de mi vida. Me ha acompañado en el trabajo. ¿Verdad, secretaria Jian? Soy tu secretaria. Es mi deber. La secretaria Jian es muy profesional. Hasta quiero darle un premio por su dedicación. Rao Rao, no te pongas nerviosa. Fui yo quien llamó a Hichuan. No lo trates como a tu jefe. Trátalo como en una reunión de compañeros. Sí. Compartir penas y alegrías. Caricias íntimas. Viejo compañero de clase. Rao Rao, ¿no te sientes bien? Yo tengo un calambre en la pierna. Voy a contestar una llamada. ¿Por qué te mudaste de repente? Y dejaste esa nota. ¿Qué significa eso? Fu Hichuan, dijiste que era el sustituto de Xiaoxi. Ahora que el original ha vuelto, pueden volver a empezar, además. Me he enamorado de otra persona. ¿Quién es? Acabo de recibir una llamada de un compañero de la universidad. Nos invitó a una reunión de exalumnos. Rao Rao. El chico que te gusta también estará allí. Secretario Jian. ¿A quién le gusta? ¿No lo sabías? Rao Rao en la universidad. Tenía un ídolo que siempre llevaba en el corazón. Fu Hichuan, el talento de la Facultad de Derecho. Me gusta y voy a perseguirlo. Rao Rao, eres buena escribiendo. ¿Me ayudas con una carta de amor? Rao Rao, eres mi mejor amiga. Me ayudarás, ¿verdad? Quedamos así, tienen que ir. Tengo cosas que hacer. Me voy primero. Rao Rao, este es el broche que me regaló Hichuan. Al final era para ella. Hichuan, que odia los problemas. No solo me regaló un broche, sino que también fue a la reunión de exalumnos por mí. Apuesto que todavía le gustó. Rao Rao,
Quiero volver a perseguir a Hichuan. ¿Me ayudas? Dale la invitación a Hichuan. Quiero invitarlo a cenar. Voy a darle la invitación a Xiaoxi. Me iré después de entregarla. ¿Tan rápido? Fu Hichuan. Me gusta alguien. ¿Quién es? Llevamos 3 años juntos. ¿A quién tienes a tu lado? ¿Cómo no voy a saberlo? ¿O será que? Cuando estabas en la universidad, realmente había un chico que siempre tenías en mente. No importa quién sea. Lo importante es que hemos terminado. Me estás haciendo daño. Llevamos 3 años juntos y te vas así como si nada. ¿Qué soy yo para ti? Tú dijiste que solo éramos compañeros de cama que se aprovechaban mutuamente. ¿Qué relación tienes con Xianrao? Parece que no es algo simple. ¿Qué relación podría haber? Solo somos compañeros de cama que se aprovechan mutuamente. Lo has escuchado todo. Fu Hichuan. Estás loco, Yao Yuxi es tú. Amor platónico que siempre has tenido en mente la primera vez que estuvimos juntos. No parabas de decir su nombre. Solo estaba pensando que hemos dormido juntos durante 3 años. Y te vas así sin más. Por si acaso quieres volver. Pues que el abogado Fu no se preocupe. Xianrao lo jura por el cielo. Que una vez salga por esa puerta, no tendremos nada más que ver. Xianrao, no te dejaré escapar. Xianrao, ¿cuánto tiempo sin verte? Esta vez no solo vine por el encargo de la empresa, sino también para verte a ti. En realidad, desde la universidad. Siempre me has gustado. Xianrao, ¿me das una oportunidad? ¿O es que todavía te gusta Fu Hichuan? Por eso te resignas a trabajar aquí como secretaria. Pero he oído que Yao Yuxi ya ha vuelto a Jiangchen. Él y yo solo tenemos una relación laboral. En la oficina no se habla de asuntos personales. Si es algo de trabajo, soy su superior. Hablar conmigo es lo mismo. Esta vez he venido. Es por el encargo del grupo. Hay un caso que quiero dejar en manos de su empresa. Vale. Me interesa escuchar los detalles. Abogado Fu, ya lo hemos hablado. Yo tengo cosas que hacer, me voy. ¿Tampoco quieres verme? ¿Y si no? Abogado Fu, presionando tanto. Pensé que te habías enamorado de mí. Abogado Fu, no se preocupe. Nunca lo sabrá una tercera persona. Nuestra relación pasada. Mejor que así sea. Mi madre se desmayó y está en el hospital. Voy para allá ahora mismo. Yuxi, mi madre. Rao, no te preocupes. La tía está bien. Yuxi, muchísimas gracias. Rao, ¿por qué tanta formalidad conmigo? La tía ha sido nuestra niñera. Me ha cuidado mucho y es como mi familia. Hichuan también está aquí.
Cuando llamó, estábamos juntos y vinimos. Abogado Fu, parece que hay una reunión luego. Gracias por recordármelo. Casi lo olvido. Entonces me voy primero. Yushi, te transfiero el dinero del hospital. Rao, ¿por qué tanta formalidad conmigo? Todavía me vas a ayudar a conquistar a Hichuan. Toma esto como adelanto por tu ayuda. Pero lo de mi bebé y el matrimonio. No se lo digas a Hichuan, Rao. No se lo digas a nadie. Aprovecharé la reunión de exalumnos para confesarme a Hichuan y que vuelva a enamorarse perdidamente de mí. Jian Rao, siéntate al lado de Fangbo. Fangbo, desde la universidad, siempre persiguió a Rao, pero antes no aceptó. Pero hoy creo que... Señorita Chao, qué bonito es tu broche. Es un regalo de Hichuan, de Inglaterra. Bella Qiao, ¿no estarás otra vez con Hichuan? En la universidad eran la pareja perfecta. Rao, esa es mi copa. Disculpa. Rao, ¿cuándo empezaste a salir con Fangbo? Ya están compartiendo la misma copa. ¿Cuándo empezaron a salir? Sí, estoy cortejando a Rao. Pero ella aún no ha aceptado. Entonces, tengo que darme prisa. Chicos, tengo algo que anunciarles. Hichuan, ¿puedes darnos otra oportunidad? Empecemos de nuevo. Juntos. ¿Por qué un disco? ¿No te gusta? Rao ayudó a elegirlo. Dijo que te gustaría. Me encanta. Solo tengo curiosidad. Secretario Jian, ¿cómo sabías que me gustan los discos? Ni siquiera nos conocemos bien. Antes, la empresa hizo una encuesta y yo recopilé los datos. Ahí estaban tus intereses y aficiones. ¿Y los regalos que esperabas recibir? Secretario Jian, eres muy detallista. Conoces los intereses y aficiones de todos. Jian Rao. ¿Verdad que Yao Yushi y yo estemos juntos? Yo... Rao seguro quiere que estemos juntos. Ella es nuestra guardiana del amor. Sí. Espero que estén juntos. Bien, Xiao sí. Acepto. Jinio, Hichuan, por fin estamos juntos de nuevo. Un beso. Rao, tú también estás feliz por nosotros, ¿verdad? Sí. También me alegro por ustedes. Les deseo que sean felices para siempre. Que estén juntos por siempre. Rao. Llorando de emoción, eres mi mejor amiga. Bella Chao, no has sido justa. No hemos probado el alcohol y ya nos diste una dosis de amor. Me tomo un trago como disculpa. No puede ser. Tienes que brindar con el abogado Fu. Hay dos parejas. No pueden centrarse solo en una. Rao, tú y Fangbo también tienen que participar. Un brandy. Brindar así no tiene gracia. Jian Rao. Sal conmigo. Qué aburrido. Vuelvan pronto después de hablar. Todavía tengo que interrogar a Rao. A ver hasta dónde ha llegado con Fangbo.
No son buenos amigos. Hasta a mí me lo ocultaron. Juegan fuerte, cuando me sedujiste. No eras tan atrevida. Acláralo. ¿Quién dio el primer paso entre nosotros? Sí, fui yo. Pero si le digo a Yao Yusi que te acostaste con su ex durante 3 años, ¿qué pensará? Estás loca, acabas de aceptar volver con ella. Acepto. ¿Quién te dio permiso para vender mis gustos a otros? Odio a las mujeres presumidas. Ji-Chuan. ¿Qué están haciendo? Estábamos hablando de un cliente. Sí, un cliente que no puede ver la luz. Hablemos del trabajo luego. Todos están impacientes. Yo. Voy al baño primero. Rao Rao Akshua Raro. Ji-Chuan también. Tú. Te pusiste perfume. Lo notaste. Es tu favorito. El lirio de los valles. ¿Por qué pensaste en regalarme perfume? Prueba. Sigue siendo tu favorito, el lirio de los valles. ¿Te gusta? Lo usaré siempre hasta empaparme. Así, cuando me acerque, sabrás que soy yo. Tonto. No me gusta. No lo uses más. Escuché en Recursos Humanos que te cambian de puesto. Ya no serás mi secretaria. ¿Qué? ¿Acaso te he tratado mal? ¿O es que me estás evitando? Solo quiero cambiar de ambiente. Pero creo que eres perfecta para ser mi secretaria. No solo puedes colaborar en mi trabajo, sino que también puedes cuidar de mi vida personal. Fujichuan, ya le prometiste a Yao Yusi. ¿Por qué sigues insistiendo conmigo? Lo mismo digo. Tú, por Fango, también no dudaste en deshacerte de mí. Ustedes dos ya estaban juntos, ¿verdad? No digas más. Si tú te atreviste a hacerlo, ¿por qué no puedo decirlo? Abogado Fu, la señorita Yao ha llegado. Fujichuan, te lo ruego. Yusi no puede saber de nuestra relación. Te lo suplico. ¿Y si te escondes en mi oficina y te descubren? ¿No será aún más difícil de explicar? Adelante. Ji-Chuan. ¿Qué estás haciendo? Rao Rao no es una extraña. ¿Qué hay que no pueda ver? ¿Para qué has venido? No vengo por ti. Vengo por Rao Rao. Recibí una carta anónima que decía que Ji-Chuan tiene un canario en el bufete. Si descubro quién es, le arrancaré la ropa. Yo solo vine a entregar documentos. Rao Rao, por supuesto que confío en ti. Eres mi mejor amiga, Rao Rao. Debes ayudarme a vigilar a esas mujeres en el bufete. No dejes que se acerquen a Ji-Chuan. Ji-Chuan, también confío en ti. Pero no puedo bajar la guardia. Que Jian Rao me vigile. ¿No temes que ella se aproveche de su posición? Fujichuan. No, confío plenamente en Rao Rao. Además, ella y Fango están muy bien. ¿Cómo se le ocurriría codiciar a mi hombre? Ah, sí. Jian Rao. Mejor vigílame bien. Sin separarse ni un paso. Sígueme.
Dime, si Yao Yusi supiera nuestra relación pasada, ¿qué pensaría? No. No puede saberlo. Entonces depende de la secretaria Jian. Su desempeño en el futuro. Fujichuan. Sal ahora mismo. Fujichuan. Hoy me debes una explicación. Fujichuan. Sal ahora mismo. Lárgate. Señor. Cálmese primero. Soy la secretaria de Fujichuan. Puede hablar conmigo primero. No quiero hablar contigo. Que Fujichuan salga ahora mismo. Si no fuera por él, no habría perdido todo, sin dinero ni hogar. Que Fujichuan salga. Todo es culpa suya. Señor, cálmese primero. El abogado Fu solo defendía a su cliente, basado en la ley. Cállate. Fujichuan. Señor, por favor, cálmese. Si está dispuesto a hablar, le llevaré a la sala de reuniones. Si no está dispuesto, llamaré a seguridad. ¿Me estás amenazando? Tú. ¿Cómo puede ser tan tonta? Los demás evitan los problemas. Y tú te lanzas de cabeza. Él te insultó primero. Fujichuan. Te voy a matar. Tú eres Fujichuan, ¿verdad? No solo ayudaste a la pequeña con el divorcio. Ahora haces que una mujer te defienda. Nunca he visto a un hombre tan cobarde. Ya he llamado a seguridad y a la policía. Ahora tendrás otro juicio que enfrentar. Consíguete un buen abogado. También puedo recomendarte uno. Seguridad. Fujichuan, espérame. Tú. Yo. Puedo hacerlo yo solo. No te muevas. Ten cuidado la próxima vez. Si te lastimas otra vez, verás cómo te castigo. El empleado destacado de este mes es Jian Rao. ¡Qué envidia! Tiene talento para acostarse con hombres. Las habilidades destacadas de Rao. Todos las hemos visto. Es merecido que sea la empleada destacada. Habilidad. Su habilidad es bastante destacada. Tiene relaciones ambiguas con varios clientes. ¿No es cierto que Fangbo está completamente enamorado de ella? Y también el abogado Fu. ¿Ustedes creen que no tiene nada que ver con ellos o creen que soy el emperador Insi Huang? ¿Estás celosa de que Rao es más bonita que tú? Te digo que ella. ¿Qué haces? Lo siento, se me resbaló. Sobre lo de acostarme con hombres. ¿Te escondiste en el armario o debajo de la cama para ver? ¿O espera a estar en el tribunal para contárselo al juez con calma? Rao, Aries increíble. ¿No viste qué? Sully se puso pálido. Rutina, no exageres. Señorita Chao. La señorita Yao es tan joven, hermosa y elegante como dicen. Es mejor que me busques por algo importante. No tengo tiempo para escuchar tus halagos. No te apresures, señorita Yao. Tengo un regalo para ti. Qué pena que la señorita Yao no tenga buen ojo para elegir amigas. Su mejor amiga se está acostando con su novio. Jiang Rao. Pequeña traviesa, ¿cómo te atreves? Yusi, ¿para qué me llamaste? Quiero proponerle matrimonio a Hichuan. ¿Me ayudarías a preparar el lugar? ¿Tan pronto? Yusi, me alegro mucho por ti. Eres realmente mi mejor amiga. ¿Qué pasa con esta foto?
Dime, ¿qué relación tienes con Fujichuan? Zhang Rao. Investig. Esta foto no está editada. No me esperaba que me traicionaras. Yusi, escúchame, déjame explicarte. Jian Rao, estos años que no estuve aquí, ¿has mejorado tus habilidades? ¿Te divertiste mucho durmiendo con mi hombre? Yusi, lo admito. Sí, estuve con Fujichuan. En ese momento ya habíais terminado, te fuiste al extranjero y te casaste con otro hombre. Fujichuan puede estar con quien quiera. Esa es su libertad. Calais. Hace 3 años. Fui yo quien abandonó a Fujichuan al irme al extranjero. Él es el hombre que yo descarté. Nadie más puede tocarlo. La hija de una sirvienta. ¿Cómo te atreves a compararte conmigo? Yusi. Cállate. ¿Con qué derecho me llamas así? Señorita Yao, no importa si me crees o no, desde que regresaste. He cortado todo contacto con Fujichuan. Ahora solo tenemos una relación laboral. No pienses que por eso te voy a perdonar. Hoy tienes que recibir una lección para que conozcas mis métodos. Jian Rao, ¿no te gustan los hombres? Hoy te voy a regalar uno. Espera un momento. Asegúrate de atender bien a mi amiga. Tranquila, con lo guapa que es, seguro que la dejaré impresionada. ¿Por qué? ¿No éramos las mejores amigas? Amigas. Tú, la hija de una criada, alguien como tú. ¿Crees que mereces ser mi amiga? No mereces ni limpiarme los zapatos. Te lo digo a ti. No me decepciones. No. No te acerques. Suéltame. Me gustan las chicas obedientes, si te portas bien. Puedo asegurarte que seré un poco más suave. Oye, señorita Yao. Esa pequeña adorable se escapó. ¿Cómo es posible? ¿Cómo está mi madre? Pagué por la emergencia. Está bien. Entra a verla. Mamá. Mamá, qué alivio que estés bien. Rao Rao, cariño, mamá está bien. Tienes que agradecerle a la señorita Yao. Ella salvó la vida de mamá. Rao Rao. Debemos ser agradecidos. Prometim. Mama. No importa lo que pase en el futuro, obedece a la señorita Yao. Nuestra familia le debe. Demasiado. Jian Rao, sal, tengo algo que decirte. Ve. Pensé que no lo harías. Tenemos rencores personales, pero no tienen nada que ver con la tía. Y mucho menos dejaría morir a alguien. Gracias. Te transferiré el dinero de hoy. No hace falta el dinero. Si de verdad quieres agradecer, corta toda relación con Fujichuan. ¿No estarás soñando despierta, pensando que puedes estar con él? Ya te he ayudado a eliminar a Fujichuan. Renuncia al trabajo en el bufete y no vuelvas a tener contacto con él. Mi familia y mi apariencia son mejores que las tuyas. Yo soy la que merece a Fujichuan. Deja de soñar despierta. Xiaoxi. No te vayas, no me abandones. Rao Rao. Tampoco quiero pelear con mi mejor amiga por un hombre. Antes me dejé llevar por la emoción, pero Hichuan es demasiado importante para mí. No puedo perderlo, no me culpes. Es un poco tarde, estás agotada, vete a descansar. Yo me encargo del hospital, tranquila.
connais bien à Jean Rao. Sabes que es más sensible que dura, que oportuno que se enfermó. Aunque Rao Rao no es mi hija biológica. Después de tantos años como madre e hija, sé cómo es. Mama, dime, ¿qué pasaría si Jian Rao supiera que ella es la verdadera heredera de la familia Yao? No puede saberlo. Ese día nunca llegará. Nadie lo imaginaría. Que cambié a mi propia hija por la de la señora. Ya lleva tantos años muerta, este secreto. Solo lo sabemos tú y yo, sí. Jian Rao no es ninguna heredera de la familia Yao. Solo es mi seguidora, mi perra. Fu Hichuan, suéltame. ¿Me eliminaste? Borraste todos los contactos. Teléfono. WeChat, QQ, hasta los amigos de transferencia de Alipay. ¿Por qué te escondes tanto de mí? ¿Acaso soy alguien muy adorable? Jian Rao. Realmente eres increíble. Entonces, lo que me prometiste. ¿Lo has olvidado? Aliméntame. Está muy amargo, quiero que lo pruebes también. Ni siquiera tomas la medicina correctamente, no sabes cuidarte. Así que, secretaria Jian, en el futuro, tendrás que cuidarme siempre. Ahora es diferente y Aoyusi ha vuelto. Yo también debo evitar sospechas. Entonces, ¿planeas abandonarme? No te hagas el inocente. Ya tienes a Yao Yusi. ¿No tienes también a Fango? Lamentablemente, no puedo aceptar tu renuncia. La renuncia requiere 30 días de anticipación y un contrato por escrito, secretaria Jian. Por favor, termina lo que empezaste. Eres mi secretaria, necesitamos mantener el contacto. Esto no puede ser. ¿No es esto un engaño? Sé que estás en un aprieto. Pero te lo ruego. ¿Puedes ayudarme esta vez? Pero realmente no puedo hacerlo. Mi tía es mi única familia. Tiene cáncer. El doctor dijo que solo le quedan 3 meses de vida. El mayor deseo de su vida es verme formar una familia. Así que, Rao Rao, ¿puedes fingir ser mi novia? Solo es actuar en una obra. Está bien, pero solo esta vez. Y temo que no lo haga bien. Eso es genial. Actuaremos según la situación. Tranquila, mi tía es muy buena, no te pondrá en aprietos. Vale, lo entiendo. Papá. Hichuan ahora es uno de los mejores abogados de Jiangchen. No puedes echarlo como antes. Me gusta, quiero casarme con él. No te burles de la pobreza juvenil. Nunca pensé que en solo 3 años, ese estudiante pobre sin recursos realmente volaría alto y se convertiría en Fénix. Fang Bao. Zhang Rao. ¿Ellos también vinieron a una cita? Hola, quiero registrarme. ¿Cómo es que lo encuentro en todas partes? El señor Yao en ese entonces despreciaba tanto a Fu Hichuan. Incluso lo echó de la casa. Definitivamente está locamente enamorado de Yao Yusi. De lo contrario, con su personalidad tan orgullosa. ¿Cómo podría rebajarse a sentarse con el señor Yao? Secretaria Jian, qué coincidencia. Hasta aquí te encuentro. Sí, es una coincidencia. No esperaba verlos aquí. Ahora lo recuerdo. La tía de Fang Bo es la mayor accionista de este hotel.
Trajist a Rao. ¿No será para presentarla a la familia? Sí. Mi tía quería conocer a Rao Rao. ¡Qué impresionante! Tan rápido. ¿Entonces ya van a comprometerse pronto? Lo mismo digo, la señorita Yao y el abogado Fu también van rápido. Entonces debemos apurarnos. Rao Rao es mi mejor amiga. Estoy esperando que sea mi dama de honor. Rao Rao, ¿verdad? Fangbo, la tía nos está esperando. Esa era Rao Rao, ¿verdad? Si lo piensas, ella y tú tienen cierta conexión. Cuando te caíste en la casa de los Yao. Fue ella quien te llevó al hospital. ¿Qué? ¿Dices que fue Jian Rao quien me llevó al hospital? Sí. Fujichuan, ¿a dónde vas? Préstamela, tengo algo que preguntarle. No estoy de acuerdo. ¿Con quién te vas? Rao Rao decidirá por sí misma. Bien. Si no quiere, no me importa preguntarte delante de ti. Lo que quiero saber. Fangbo, vuelve primero. Voy a hablar con él a solas. Cuando te caíste en la casa de los Yao, fuiste tú. ¿Quién me llevó al hospital? Nuestra Xiao si pronto se irá al extranjero. Ustedes simplemente no son compatibles. Lárgate de una vez. Tío, la trataré muy bien. Le daré todo lo que tenga. No tener dinero ya es bastante malo. Encima tienes un tumor en el cerebro, alguien como tú. ¿Cómo te atreves a molestar a nuestra Xiao si? El doctor dijo que no había problemas si no había circunstancias especiales. Tío, te lo suplico, dame otra oportunidad. Déjame ver a Xiaoxi. Lárgate de aquí. No vuelvas más. Fuera. Fujichuan. Despierta, Fujichuan. Señor Fu, el tumor en su cerebro se ha desplazado debido al impacto. Está presionando los nervios y afectando su visión. Aunque la cirugía fue exitosa, quedará ciego durante unos 6 meses después de la operación. Luego necesitará chequeos regulares. No se puede descartar la posibilidad de una recaída. Has trabajado duro. Cuidar de un inválido como yo debe ser muy molesto. Gracias. Eres muy buena. No es molestia. Seis meses hospitalizado. Cuidándome. La enfermera muda que me animaba eras tú, ¿verdad? No es de extrañar que quisieras irte justo después de mi recuperación. ¿Por qué fingiste ser muda? Jian Rao. Te escondiste muy bien. No sé de qué hablas, solo hice una llamada. Nada más. No importa si no lo admites. Lo investigaré hasta aclararlo. Fujichuan. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué no me lo dijiste? Si fuiste tan firme al elegirme. Fujichuan. Ya estás con Yao Yusi. Yo también me he enamorado de otra persona. Fangbo todavía me está buscando. Tengo que regresar. Tía. Esta es Rao Rao, ¿de quién te hablé? Xiao Bo me lo contó, y es justo como me lo imaginé. No solo es hermosa, sino también culta y educada. Tía, ¿tengo algo en la cara? Es solo que te pareces mucho a una vieja amiga mía. Pero lamentablemente, ella falleció hace más de 20 años.
Esa persona ya no está con nosotros. Por favor, acepte mis condolencias. No pasa nada. Pronto podré ir a acompañarla. Tía, no digas tonterías. El médico dijo que te estás recuperando muy bien. Tía lo tiene claro. ¿Cuánto tiempo le queda de vida? Antes de morir, aún puedo verlos a los dos juntos. El cielo no me ha tratado mal. Zhang Rao. Hichuan y yo volveremos a Jiangchen mañana. Tengo algo que hablar contigo. Mi padre está muy satisfecho con Hichuan. Después de volver, deberíamos hablar de los preparativos para la boda. La fecha probablemente sea pronto. ¿En serio? ¡Felicidades! ¿Tú y Fang Bo no estáis también a punto? Tengo que felicitarte por pescar a un hombre como Fang Bo, rico y guapo, y que además solo tiene ojos para ti. Rao Rao, qué suerte tienes. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Que eres obediente. ¿Recuerdas aquella vez en la universidad que te encerraron? Rao Rao, se me ha quedado algo dentro. Es muy importante para mí. Jixuan va a venir enseguida. ¿Me ayudas, por favor? Yusi. Tengo claustrofobia. ¿Podemos buscarlo otro día juntas? Rao Rao, eres mi mejor amiga. Seguro que me ayudarás, ¿verdad? Aya Dame. Vale. Yo te ayudo. Xiaoxi, Xiaoxi. ¿Estás ahí, Xiaoxi? Yusi. ¿Qué estás haciendo? No está Hichuan. La película va a empezar. Vámonos. ¿Hay alguien ahí? Xiaoxi. ¿Por qué se oyen ruidos dentro? ¿Hay alguien más? Imposible. Vámonos ya. Abrid. No me encerréis. Abrid ahora mismo. Socorro. Ayudadme. Abrid la puerta. Jichuan. Seguro que es un ratón. La película va a empezar. Vámonos. Yo. Tengo claustrofobia. No me encierres, no me encierres. Déjame salir. Fui yo quien te encerró a propósito. ¿Por qué? Sabías perfectamente que tengo claustrofobia. Me moriría si me quedo en un lugar así. ¿Quién te manda a no obedecer? Te pedí que le escribieras una carta de amor a Fujichuan por mí. Y tú, con tantos remilgos, te negaste. ¿Solo por eso? ¿Tú quieres matarme? Claro, solo quiero a los obedientes. Esto es solo una pequeña lección. Si sigues desobedeciendo. No será solo esto. Voy a hablar claro con Fujichuan. ¿Qué quieres decirme? ¿No querías saber quién era la enfermera que te cuidó durante esos 6 meses que estuviste ciego? Fui yo. Era yo. Era obvio que eras tú.
Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? No hacía falta. Fue Xiaoxi quien me rogó que te cuidara. Estabas ciego. Ella estaba en el extranjero y no podía volver. Y estaba tan preocupada que no podía comer ni dormir. Así que me suplicó que te cuidara. No te creo. Si fuera verdad, ¿por qué no dijiste ni una palabra? En ese momento estaban en medio de una pelea fría. Temía que rechazara su gesto. No te dije quién era. Así que, por una palabra de Yao Yusi, te esforzaste sin quejarte y me cuidaste durante 6 meses. Jian Rao, ¿crees que soy fácil de engañar? Yusi es mi mejor amiga. Lo que me pida, lo haré con todo mi esfuerzo. Así que deja de molestarme. No quiero que ella lo vea y se malinterprete. Señora Jian Rao. Ya tiene 14 semanas de embarazo. El feto está muy estable. Felicidades por ser mamá. Bebé. Vaya momento para llegar. Jian Rao, ¿qué haces aquí? Yo. Devuélvemelo. No mires, es mi privacidad. Tú. Estás embarazada. No, te equivocaste. Está escrito en blanco y negro, ¿acaso me equivoqué? ¿O acaso tomaste el informe equivocado? El bebé. ¿De quién es? El bebé. Es de Fanbo. No. Encárgate de Yao Yusi. No necesito que te ocupes de mí. Entonces este bebé es mío. No. No es mío ni de Fanbo. ¿Acaso tienes un tercer hombre? O tal vez, ¿eres hermafrodita y puedes tener hijos por ti misma? Rao Rao. Ten al bebé. Me haré cargo de él y te daré una explicación. ¿De qué estás hablando? Ni siquiera te gustan los niños, ¿con qué te harás cargo de él? Además, con la relación que tenemos ahora, ¿cómo me darás una explicación? ¿Y cómo le darás una explicación a Yao Yusi? Fujichuan. La hermana Li de la firma de abogados se fue de licencia de maternidad, ¡qué envidia! Puede descansar por mucho tiempo. Fujichuan, nosotros también podríamos. Tener un hijo duele mucho. No. No me gustan los niños. Ni lo pienses. El bebé no tiene nada que ver contigo. Lo abortaré. Tranquilo, no te molestaré. Puedes seguir con Yao Yusi. Rao Rao. Escúchame. No digas más. Todo es mi culpa. No debí quedar embarazada en el momento equivocado. Si aún quieres conservar un poco de decoro entre nosotros, actúa como si no supieras nada. ¿Qué estás haciendo? Hay cámaras aquí. ¿Crees que no te entregaré a seguridad? He visto muchas fotos tuyas, bastante atrevidas. Oye, ¿tengo que ser tu cliente para eso? Yo también puedo ser tu cliente. Debes confundirme con alguien. No sé de qué fotos hablas. ¿Cómo podría confundirte? Ven, mira. Eres igual de guapa con o sin ropa. Qué intenso. Llamaré a la policía ahora mismo. Espero que en el tribunal puedas contratar un buen abogado. ¿Por qué te pones así? Jian Rao, ¿cómo explicas esto? Ahora mismo es una etapa clave para la cotización del bufete. Por tu culpa. Ya hemos perdido varios negocios. Bosley.
Estas fotos tienen claros signos de Photoshop. Y confío plenamente en la integridad de la secretaria Jian. Siempre ha sido muy profesional, no haría algo así. Por supuesto que confío en ella, pero ahora tanto el público como los clientes exigen una explicación del bufete. La imagen está muy dañada. Y esto también. ¿Esto también es inventado? Aquí aparece tu número de identificación personal. Y el hospital, todo muy claro. ¿Quién más sabe lo de mi embarazo? Sé que no fuiste tú. Recuerdo que la secretaria Jian mencionó su renuncia antes. Propongo lo siguiente. Procesaremos los trámites ahora y mañana no vuelvas. No puede ser. Bosley, incluso si me voy. Debo probar mi inocencia o fuera del bufete. No habrá forma de limpiar mi nombre. Bosley, usted mismo dijo que el bufete está en plena cotización. Podrían ser competidores. Si dejamos que la secretaria Jian se vaya ahora, estaríamos haciendo lo que quieren. Bien, les doy una semana más. Solo una semana. Resuelvan esto sin falta. Gracias por lo de antes. No me des las gracias aún. ¿Sabes quién está detrás de esto? Esto es solo una pequeña advertencia. Si no obedeces, no quedarás solo en esto. ¿Te acuerdas? Solo puede ser Yao Yusi. No podemos dejar que Fujichuan lo sepa. Además, hay que devolver el dinero de los gastos médicos de mi madre lo antes posible. Yo no se me ocurre. Tal vez, como dijiste, fue obra de los competidores del bufete. Están atacando al bufete. Y yo tuve mala suerte. Ojalá sea así. No me estás ocultando nada, ¿verdad? No. Antes hablabas con tanta seguridad, pidiéndome pruebas. Ahora con tantas fotos. A ver cómo lo explicas. ¿Cómo vas a demostrar tu inocencia? No te preocupes por mí ocupándote tanto de mis asuntos. Mejor dedica más tiempo a tu propio rendimiento. Si no me equivoco, este mes otra vez eres el último, ¿no? Ya veré hasta cuándo te dura esa arrogancia. Toma. Puedo hacerlo yo sola. Mi tía me insistió en que te cuidara bien. Además, yo también creo que debo ser más proactivo. Así no te perderé. Fanbo. Somos una pareja falsa. Pero... quiero que esto sea real. Lo sé. Aún no has superado a Fujichuan. Ni tienes planes de empezar una nueva relación. Puedo esperar. Lo siento, ¿yo? Te recuerdo. Eres la chica que estaba con Fujichuan. La secretaria. He visto tus fotos. Tienes buen cuerpo. Yo también te recuerdo, pillada en la cama con la amante, esposa te pilló. Divorciado y sin un centavo, no te quedó nada. Digo, tú. ¿Por qué eres tan protectora de ese Fujichuan? ¿Te has acostado con él? Es tu amante. Repítelo. Nueva conquista. Otro día lo intentamos nosotros. Vete al diablo. Fanbo. Llamaré a la policía. ¿Quieres volver a la comisaría? ¿Qué finges ser tan pura? Eres una pequeña encantadora. Déjame ver. Antes te hacías la fuerte y ahora sabes lo que es el dolor. Él es un sinvergüenza, ¿cómo podrías vencerlo? Simplemente no soporto que hable así de ti. Rao Rao, eres la chica más hermosa que he conocido. La más maravillosa, no permitiré que hable así de ti. Lo siento, ¿yo? Sé lo que vas a decir.
No me rechaces 2 veces en un día. Aquí también me duele. Rao, deja de mirar. Sería mejor quemarlo luego. Ojos que no ven, corazón que no siente. No los quemes, son pruebas, quizás encontremos algo. Rao, tienes una actitud increíble. Si fuera yo, el mundo se me vendría abajo. Ni siquiera podrías venir a trabajar a la firma como tú. Ni mirar estas fotos. Escapar no resuelve nada, y aunque lo soportara. ¿Y si se pasan de la raya? Ya les he enviado mensajes privados a esos bloggers que publicaron las fotos. Para que las eliminen. Si no cooperan, recibirán una citación judicial. Rao, el abogado Fu publicó un largo post en Weibo. Escribió tanto, todo para defenderte. La conocí antes que los rumores. Dios mío. El abogado Fu, que normalmente solo responde, recibido. Por pereza, ahora está dispuesto a escribir tanto por ti. Hasta me dan ganas de apoyar su relación. Alto ahí. Apoyar cualquier cosa solo te hará daño. ¿Cómo es posible? Apoyar de todo me mantiene en equilibrio nutricional. Gracias. Hermano Hichuan. Yusi, ¿qué haces aquí? Vine a buscarte después del trabajo. Vi Weiboy. También estaba preocupado por Rao. Quería verla. Señorita Yao. ¿Podemos hablar en privado? Claro, justo también quería hablar con Rao. Dime, ¿de qué quieres hablar? Señorita Yao, esos vídeos y los textos sensacionalistas son tu obra, ¿verdad? Sí, fui yo. Aunque no podamos ser amigos. No tenías que esforzarte tanto para perjudicarme. La culpa es tuya por no obedecer. No solo no se fue del bufete, tampoco cortó la relación con Hichuan. Lo peor es que incluso quedó embarazada de Hichuan. ¿Tú, cómo lo sabes? ¿No lo esperabas? Con un poco de maña. Pude conseguir tu informe médico, pequeña tonta. ¿Tú crees que mereces tener un hijo de Fu Hichuan? Todos estos años. ¿Acaso la familia Yao no las trató bien a ti y a tu madre? Hasta los gastos médicos fueron tan caros. Reuniré el dinero para devolverte los gastos médicos. Ya aborté al bebé. Y como deseas, dejaré el bufete. Y no tendré más contacto con Fu Hichuan. Pero si sigues difundiendo rumores, no lo dejaré pasar. No me quedaré de brazos cruzados. ¿Me estás amenazando? Puedes intentarlo. ¿Cómo va la charla? Ya terminé de hablar con Rao. Volvamos. ¿Estás bien? No se preocupe, abogado Fu, estoy bien. Hichuan, no te preocupes. Rao es muy lista. Seguro que lo manejará bien. Mamá, ¿aún no te recuperas del todo? ¿Por qué no te quedas unos días más? ¿Tan apurada estás por salir del hospital? Un día en el hospital cuesta mucho dinero. En casa también puedo descansar. Debo devolverle pronto el dinero a Yao Yusi. Os seguiré bajo su control. ¿Qué pasa, mamá? La próxima semana es el cumpleaños número 25 de la señorita Yao. Habrá una gran fiesta. Seguro que estará muy ocupada. Temo que mi salud no aguantará. Rao, ¿me ayudas? Como antes, ayúdame a organizar el lugar. A preparar todo. Vale. No quiero que mamá se esfuerce tanto. Pero ahora no me llevo bien con Yao Yusi. Seguro que tampoco quiere verme. Vale, lo entiendo. Iré. Entonces quedamos así. Vamos a hacer el papeleo de alta. Despacio.
Jiang Rao. Espero que me hagas pasar un cumpleaños inolvidable. Tú. ¿Por qué me golpeaste? Te estoy golpeando, cariño, por no comportarte. Y encima hiciste que mi hijo terminara en la comisaría. Tu hijo es Wang Shuai. No digas que no te acuerdas. Yo sí te recuerdo. ¿Eres capaz de hacerlo pero no de asumirlo? Ahora me acuerdo, ese infiel que pillaron infraganti. Se divorció y no se llevó ni un centavo. ¡Qué basura! Como dice el dicho, de tal palo, tal astilla. El hijo es irracional y la madre tampoco es gran cosa. ¿Cómo te atreves a hablar así? ¿Acaso me equivoco? Actúas sin pensar. Golpear a alguien no es propio de una buena persona. Lo mismo digo, ¿tú qué eres? ¿Un santo? ¿Cuántos hombres has tenido? No finges ser pura. No es tan importante. No hace falta que me visites tanto. ¿Entendido, tía? Eres una desgraciada sin educación. Vuelve a decirlo, atrévete. Rao Rao. ¿Qué está diciendo? ¿Me estás ocultando algo? ¿Verdad? No, mamá, es un malentendido. Malentendido, con pruebas tan claras. Si tuviera una hija como tú, ya habría muerto 1000 veces. Mamá, imposible, no digas tonterías. Yo confío en ella. Ella no sería capaz de hacer algo así. Tranquilo. Rao Rao ha sido tratada así. ¿Cómo no voy a preocuparme? Debes confiar en ella. Confía en que ella puede solucionarlo. Pero... Ya he enviado cartas de abogado a esos blogueros que publicaron las fotos, exigiendo que eliminen todo el contenido relacionado. Y que se disculpen públicamente conmigo. Pronto verás los resultados. Bonitas palabras. ¿Por qué solo hablan mal de ti? Si no hubiera fuego, no habría humo. ¿Lo ves? He grabado todo lo que has dicho. Exijo una disculpa por tus palabras o no tendré problema en enviar otra carta de abogado. Tú, fuera de aquí. ¿Quieres acabar como Wang Shuai? ¿Metido en problemas con la policía? Tú, espera, ya verás cuánto te dura la alegría. Xiaobo has encontrado una novia estupenda. No solo se parece mucho a mi difunta conocida, sino que incluso el temperamento es idéntico. ¿Quién es esta difunta conocida de la que siempre habla? Ya soy mayor, no me acuerdo. Lástima que no puedan verse. Si ella la viera. Seguro que, como yo, se enamoraría de ella al instante. Xiaobo, sé que a los jóvenes les gusta divertirse. Pero tu tía no tiene mucho tiempo. ¿Cuándo piensas casarut? Tu tía está esperando brindar por tu boda. No hablemos más, tía. Vamos a buscar las medicinas primero. ¡Qué torpe! ¿No tienes ojos? Me has golpeado. ¿Crees que puedes pagarlo? Disculpe, señorita, pero fue usted quien me chocó primero. Jian Rao, soy una invitada de honor de la familia Yao. ¿Quién te crees que eres? Con una sola palabra puedo hacer que los guardias te echen. Disculpe. Fue nuestro error. Le pedimos disculpas. Lo siento, señorita. Mamá, no hice nada malo. ¿Por qué debo disculparme? Rao, no cumple a mam. Mamá no quiere que tengas ningún conflicto con la señorita Yao. Y además, debes prometerme que no importa lo que pida la señorita Yao, la obedecerás. No la contradigas, ¿de acuerdo? Yo intentaré. Así es mi buena hija. Dices que Fu Hichuan la quiere, pero yo creo que no llega ni a la altura de tus dedos. Hichuan debe tener problemas de vista. ¿Cómo puede no querer a una señorita como tú? ¿Y preferir a esa baratija? Haré que Fu Hichuan vea la diferencia entre Jian Rao y yo. Solo yo merezco estar a su lado. Yi-hun. Mi padre anunciará nuestro compromiso en un momento. Poco a poco se convierte en costumbre. Días y noches sin ti, sin seguridad. Vamos, otro más. Yo lo seguiré.
Ahora, invito a mi mejor amiga, Hyun Rao, para que interprete algo. ¿Sabes tocar el violín? Espero que hagas el ridículo. Hazlo bien, anima mi fiesta de cumpleaños. Ella es amiga de la señorita Yao, pero lleva ropa de sirvienta. La señorita Yao es muy accesible y tiene amigos así. ¿Ella toca el violín? No vayas a romper el violín de la señorita Yao. Yo quiero. Yao Yusi. ¿Todavía te acuerdas? ¿De las cartas de amor que me escribiste? ¿Qué pasa? ¿Recuerdas lo que escribiste? Lo olvidé. Ha pasado tanto tiempo. ¿Quién se acuerda? 100 cartas de amor en total. No recuerdo ni una sola frase. Fujichuan. ¿Qué quieres decir? Lo siento. No puedo comprometerme contigo. Terminemos. ¿Terminar? ¿Cómo puedes terminar conmigo? ¿No era él el acompañante de la señorita Yao? ¿Por qué se fue con otra mujer? Fujichuan, ¿estás loco? Hyun Rao, ¿sabes que me gusta de Yao Yusi? Son esas 99 cartas de amor llenas de cariño. Los detalles que te gustan de Yao Yusi. No necesito saberlos. Pero tú debes saberlo. Porque la letra de la canción que acabas de cantar es exactamente igual al contenido de las cartas de amor. Maldición. ¿Cómo lo olvidé? Aunque ha pasado tanto tiempo. Él todavía lo recuerda. Dime. ¿Por qué sabes el contenido de las cartas de amor? Yusi me lo dijo. Me pareció bonito y lo recordé. ¿Crees que soy fácil de engañar? El contenido de las cartas de amor. Hasta Yao Yusi lo olvidó, y además, Solo recibí 99 cartas de amor desde el principio. le mentí diciendo que recibí 100, y ella se lo creyó. Es gracioso, ¿no? En realidad eran 100, solo que la última no se envió. Para mí, eres un sol deslumbrante. ¿Pero lo que te gusta es el arco iris igualmente brillante? ¿O la hierba común y cobarde? Entonces, ¿quién escribió las cartas de amor? Yo. Dilo de nuevo. A Yao Yusi le gustas. Déjame escribir una carta de amor en su nombre. ¿Y tú? ¿Te gustó? Yo. ¿Te gustó? Sin sentimientos reales, no se pueden escribir esas palabras. Pero eres el novio de Yao Yusi. Ya no, hemos terminado. ¿Por qué estuve con ella? ¿No deberías preguntártelo a ti misma? Lo que me gusta es quién escribió cartas de amor con todo su corazón. ¿Quién me acompañó cuando estaba enferma y ciega? ¿Quién ha estado conmigo en los últimos 3 años? Acompañándome. Y apoyándome, esa mujer. ¿Y cómo explicas el broche de plumas? Eso lo compró Yao Yusi misma. Fui a Inglaterra y se lo traje, si fuera otro amigo. También lo habría hecho. Entonces, Así que... ¿el bebé es mío? sí. Pero ya No importa. Tendremos más hijos en el futuro. Esas fotos que te difamaron también fueron obra de Yao Yusi. No te preocupes. Yo me encargaré.
Rao Rao, en el futuro, cuéntame cualquier cosa, ¿vale? Xiaosher. No me detengas. Debo encontrar a Jianrao. ¿Qué clase de hechizo le ha lanzado esa pequeña? A Fujichuan? Para que quiera romper conmigo. Ahora hay cosas más importantes. Cuando Yao Hua escuchó cantar a Jianrao, no dejaba de repetir el nombre de su esposa. ¿No habrá descubierto algo? ¿Qué dices? No puede enterarse. Jianrao es su hija biológica. No puede saberlo. De lo contrario, ¿cómo seguiré con mi vida como la hija mayor de los Yao? Maldita sí. ¿Por qué me quitan todo? Ay, Xiao sí. Lo más importante ahora es mantener a Yao Hua tranquilo, que no dude de tu identidad. Ahora lo más importante es que Jianrao desaparezca para siempre. Sin ella, la heredera de la familia Yao será mía. Fujichuan también será mío. No lo quiero más. Mamá, te lo ruego, deja en paz a Rao Rao. Me la llevaré lejos. Mientras no esté en Jiangcheng, no te afectarán. ¿Cómo te atreves a defenderla? ¿Sabes lo mucho que su existencia amenaza mi posición? Ai, te. Al principio solo quería arruinar a Jianrao. Pero ahora, quiero que muera. Tampoco querrás que se descubra el truco de intercambiar a los bebés, ¿verdad? Estamos en el mismo barco. Mamá, no olvides que yo soy tu hija. $1.000.000 por una vida. Por fin despertaste. ¿Cómo te sientes? Llevas 3 días dormido. ¿No puedes conducir bien? ¿Cómo chocaste contra un árbol? Si no hubiera un hospital cerca, ya estarías. Los frenos fallaron. Pero el auto acaba de pasar la revisión anual. No debería tener problemas. Esto es sospechoso. Quiero investigarlo a fondo. Tranquilo, déjame ocuparme de esto. Lo más importante ahora Es que descanses. Hija. Mamá, señor Yao. ¿Qué hacen aquí? Dilo tú misma. Cuéntame todo lo que sabes, desde el principio, sin omitir nada. Mamá, Ella no es tu madre. así es. Yo no soy tu madre. Rao Rao. Pudaname. Rao Rao. Tehi Foladu. Tú eres la verdadera heredera de la familia Yao. Yao Yuxi es en realidad mi hija. Cuando ambas dimos a luz al mismo tiempo, me dejé llevar por la ambición. E intercambié a las bebés. No puede ser. Rao Rao. Aquí está la prueba de ADN. Tú eres mi hija. Siempre pensé que me favorecías a mí, obligándome a ceder ante Yao Yuxi. Pero nunca imaginé que yo no era tu hija, sino ella. Lo siento, Rao Rao. ¿Y Yao Yuxi? ¿Ella lo sabe? Entonces soy muy tonta. Pensé que ella realmente quería ser mi amiga. Todas las cosas que hizo
Las aguanté una y otra vez. Rao Rao, no estés triste, ¿vale? Luego, papá te organizará una rueda de prensa. Quiero que todos sepan que Rao Rao es la verdadera hija de la familia Yao. No hace falta. Necesito asimilarlo yo sola. ¿Qué piensas hacer con ella? Papá hará lo que tú digas. Rao, te lo suplico. Perdona, Yushi, ¿vale? Solo fue un momento de locura. Por favor, perdónala por mí. En realidad, durante todos estos años, siempre he sido buena contigo. ¿Dónde está Yao Yushi? Ha desaparecido. Pero Rao Rao, tranquila. Ya he enviado gente a buscarla. Voy a revolver toda la ciudad de Jiangchen hasta encontrarla. Hija, ¿qué piensas hacer con esta mujer? Primero, que la vigilen. Esperemos a encontrar a Yao Yushi. Rao Rao, ¿qué te parece este plan? Salgan todos, por favor. Necesito estar sola. Vale. Lárgate. Rao, perdona, Yushi. Rao. Quédate conmigo. ¿Vale? Solo estoy ajustando tu almohada para que estés más cómoda. ¿Por qué reaccionas así? Tranquila. No soy un animal. Pareces una persona decente, pero solo piensas en tonterías. Solo pienso en ti. ¿Estás haciendo una presentación personal? Lo sé. No quieres que Sukyeon sea castigada. Pero voy a investigar si ella estuvo involucrada. En lo que Yao Yushi te hizo. Lo sé. Si no quieres enfrentarlo directamente, déjamelo a mí. Aunque no sabemos la razón del accidente. Pero definitivamente tiene que ver con Yao Yushi. Felicitemos a la secretaria Jian por haber limpiado su nombre. Se borraron los vídeos y fotos, y esas personas también se disculparon. Felicidades. No esperaba que las cosas avanzaran tan bien. Pensé que tomaría más tiempo. El viejo Yao actuó con mano dura, poniendo dinero y esfuerzo. ¿Quién podría resistirse? Le agradeceré adecuadamente. Y a ti también. ¿Solo gracias de palabra? Yo, ya lo decía, ellos dos definitivamente tienen algo. Sí, otra vez lo confirmo. Quiero una recompensa tangible. Me lo merezco. Dame tu mano. Fujichuan. Ahora estamos en la oficina, es horario laboral, podemos volver. ¿Volver a dónde? Póntelo. El pronóstico dice: esta noche habrá tormentas eléctricas, tengo miedo. ¿Me acompañas? Fujichuan, ya eres un adulto. ¿Todavía le temes a los truenos? Después del trabajo, te acompañaré a recoger tus cosas. No vuelvas a mudarte sin decir nada. Jefe Lee, Abogado Fu, ¿hablamos ahora o más tarde? Dígame. Abogado Fu, ya hemos trabajado juntos antes. La señora Lin del grupo Yundin quiere hablar contigo en privado esta noche. Si logramos Yundin, nuestro bufete tendrá trabajo para 3 años. perfecto. Quedamos esta noche, luego te paso la dirección. Sigan. Esta noche voy contigo. Escuché que la señora Lin, con su dinero, tiene antecedentes de reglas no escritas. ¿Qué?
¿Estás preocupado por mí? Dime si puedo ir o no. Claro que puedes. Si hay reglas no escritas, solo me someteré a las tuyas. Señora Lin, Abogado Fu, últimamente no escucho bien. Acércate, así podré oírte mejor. Señora Lin, soy la secretaria del abogado Fu. Conozco los detalles del contrato mejor que él. Pregúntame cualquier duda que tengas. sí, ella realmente lo sabe mejor que yo. Así que al abogado Fu le gustan las chicas así, ¿eh? ¿Por qué no podría gustarle yo? Señora Lin, si no oye bien, vaya al hospital a hacerse un chequeo. Conozco a unos buenos médicos, puedo recomendárselos. Quiero decir que el abogado Fu podría elegir a alguien como yo. Tengo mucha experiencia social, Tengo muchos contactos y recursos. No solo puedo ser su apoyo profesional. sino también ayudarle con estrategias. En esos aspectos, realmente no soy tan buena como usted. Pero seguro que lo amo más que usted y haré todo lo posible por ayudarlo. Sí. Tú lo amas. Pero yo solo amo su cuerpo. Basta, basta. Señora Lin, no la molestes más. Hablemos del contrato. Es que la novia del abogado Fu es demasiado divertida. No pude resistirme. Tranquila, no robo hombres. Es demasiado agotador. Si este no funciona, busco otro. El siguiente será más dócil. ¿Por qué no me dijiste antes que la señora Lin estaba bromeando? Es raro verte tan preocupado por mí, tenía que aprovechar. Es tu recompensa. Basta, basta. Rao Rao. Al final, terminaste con Fu Hichuan, ¿no? Teníamos muchos malentendidos antes. Ahora que se aclararon, estamos juntos. Lo siento. No necesitas disculparte, me alegra que hayas encontrado a alguien que te guste. También me alegro por ti. Esta vez vine a despedirme. ¿Te vas? La condición de mi tía empeoró, contactamos a un especialista en el extranjero. Nos vamos la próxima semana. Esto es lo que mi tía me pidió que te diera. Dijo que volver y ver a la hija de una vieja amiga. Fue una bendición del cielo. Gracias. ¿Cuándo es su vuelo? Pasado mañana por la mañana. Iré a despedirlos. ¿Qué pasa? Nada, solo siento que alguien me está mirando. Quizás es solo mi imaginación. Yo. Voy al baño. Zhang Rao. ¿Cuánto tiempo sin verte? Yao Yusi, tú. Arruinaste mi vida, y ahora lo recuperaré todo. Yao Yusi, Muy bien. ¿aún te acuerdas de mí? Qué buena amiga eres. No solo me robaste al hombre. También te apropiaste del título de heredera de los Yao. Escuché que el viejo Yao últimamente se preocupa mucho por ti. No robé nada. Todo esto era mío desde el principio, tú eres la intrusa. Y nunca me consideraste tu amiga. Solo eras mi seguidora, mi perra. Lástima que la perra mordió a su dueña. Solo queda matarla. Tú. ¿Qué me hiciste? Solo un poco de droga. Para celebrar nuestro reencuentro, te preparé un gran regalo. Yao Yusi, ¿qué estás planeando?
No te pongas nerviosa. Me encanta ayudar a los demás. Fangbo está tan enamorado de ti. Merece una oportunidad. Yao Yushi, no hagas locuras. Te enojas, pero luego me lo agradecerás. Desata la cuerda. Fangbo, levántate rápido. Rao Rao, no me toques. Me drogaron. No te tocaré, pero cuando la droga haga efecto, señor Fang. ¿Estás seguro de que podrás resistir? Jian Rao, la última vez lograste escapar. Esta vez, bajo mi mirada, quiero verlo con mis propios ojos. Que tengan relaciones. Ayúdenlos un poco. Ahí van. No temas, Rao Rao. No te tocaré. ¿Eres hombre o qué? ¿Cómo puedes resistirte? Lo siento, si no fuera por mí, no estarías así. Perdón. Ellos son los que deberían disculparse. Realmente me están gustando juntos. Uno con amor, otro con lealtad. ¡Qué conmovedor! ¿Qué hacen ahí parados? Quítenles la ropa, no creo que puedan resistir. Bien. Vete al diablo. Fangbo, ¿por qué fuiste tan duro? No pasa nada. Puedo hacerlo por ti. Sí, no elige a nadie. Tú no te acerques. Yao Yushi, no te dejaré escapar. Justo. Yo tampoco te dejaré ir. No te acerques, Fujichuan, ayúdame rápido. Alto. Deaton Ganlos. Suéltame. ¿Estás bien? Fangbo. Ya llamé a la ambulancia. Llévenselo. Fujichuan, me drogaron. Lo sé. Ahora, despedazar a Yao Yushi. Pero me siento muy mal. Hichuan. ¿Cómo llegaste aquí? Cuando te pasó lo anterior, hablé con el viejo Yao. Y acordamos poner un localizador en tu reloj. Nunca habías estado en este hotel antes. No podía contactarte por teléfono, así que vine con gente. Menos mal que viniste. Pero Yao Yushi aún no ha sido capturada. Debes tener cuidado. Esta vez no lo logró, pero seguramente lo intentará de nuevo. Lo sé. Fangbo. Él está bien, no me gusta que estés en mis brazos. Y menciones a otro hombre. No lo hice. No lo niegues. Ven, despacio. Prueba la sopa que hice. Puedo hacerlo yo sola. Eres tan cuidadoso. Como si fuera de porcelana. Todavía no encontramos a Yao Yushi. Es mejor ser precavido. Tienes razón. En mi opinión, deberías mudarte de vuelta a la familia Yao. Sería mucho más seguro que afuera, ¿no? ¿No quieres dejar a tu abogado Fu? Entonces que se mude a vivir con nosotros. En nuestra villa hay muchas habitaciones, puede elegir cualquiera. Papá. Prefiero seguir viviendo fuera. Vale, no te obligo. Pero tienes que cuidarte bien. Y otra cosa. No importa cuándo ni dónde. Nunca te lo quites. ¿Entendido? Ven, despacio. Hichuan. Mañana quiero volver a trabajar en el bufete. No. Acaba de pasar algo tan grave. ¿Para qué tienes tanta prisa en volver? ¿Quieres que te felicite por tu profesionalidad o que la empresa te dé un premio? Pero si no voy a trabajar me descuentan el sueldo. ¿Desde cuándo mi secretario Jian anda tan escaso de dinero? ¿Acaso la gran familia Yao no puede mantenerte? ¿O es que no te he dejado comer suficiente? No hagas esto, todavía es de día y hay gente en casa. Con razón no querías mudarte a la villa. Temías que te vieran, pero... Yo no tengo miedo.
Rao Rao. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? Señorita, te lo suplico, ¿puedes perdonar a Yusi? El señor la está buscando. Quien la encuentre la meterá en la cárcel. No pueden encontrarla, si no su vida estará arruinada. Te equivocas. No es que yo la perdone. Todo esto es culpa suya. Por favor, señorita, te lo suplico, ¿puedes hacerlo? ¿Sabes lo que me pasaría si cayera en sus manos? Moriría. Rao Rao, lo de aquel entonces fue culpa mía. Fui yo quien, obcecada, cambió a los niños. Pero todos estos años he vivido con remordimientos. Siempre te he tratado como a una hija propia. ¿No es cierto? Pero tu corazón siempre ha estado inclinado hacia Yao Yusi. Desde pequeña. Siempre me has insistido en que la obedezca. Todo lo bueno, lo divertido, lo delicioso, siempre ha sido para ella primero. Y no me culpes. Solo me estoy protegiendo. Señorita. Lo entiendo. No pensé que unos baños de 37 grados Pudieran decir palabras tan frías. Lo escuchaste todo. Pensé que te ablandarías. No, y meter a Yao Yusi en prisión. Es por su bien, dejarla afuera solo empeorará las cosas. Realmente la conoces bien. Mia Hogao. Seguro no esperan que me esconda aquí. Abuela, ¿cómo saliste? Vine a tomar aire. Fui a buscar a Jian Rao, pero aún no quiere dejarte ir. ¿Tú? Escóndete ya. ¿Quién te dijo que le suplicaras? Aunque me pudra en la cárcel, aunque muera, nunca me rendiré ante ella. No te enojes, estás en la casa Yao, habla bajo. Yang Rao no te dejar ir. ¿Qué haremos entonces? Mejor que no me deje ir. Así le ajusto cuentas. Mamá, me ayudarás, ¿verdad? Rao Rao, mi mejor amiga. Mi extraneist? Yao Yusi. ¿Cómo te atreves a llamarme? Vives en la casa Yao, duermes en mi habitación, con mi hombre. ¿No debería llamarte? ¿Qué quieres en realidad? Mira WeChat, te envié algo bueno. Yao Yusi, ¿qué planeas? Ven sola, o no sé. ¿Qué podría hacer? ¿Estás loca? Es tu propia madre. Mi madre solo suplicó por ti. Yang Rao. It is incredible. Hasta mi madre está de tu lado. Si no vienes, conoces mis métodos. Bien, iré. Nos vemos de nuevo. ¿Dónde está Sukyeon? Yao Yusi, estás loca. Es tu propia madre. No es mi culpa. Culpa. A ella por apoyarte. No me importa dejarte ir, pero si hablas de esto, no sé qué haré. Yao Yusi, te aconsejo que te detengas. Ya he llamado a la policía. Llamar a la policía. No me importa ir al infierno contigo. Tú. Yao Yusi, ¿qué estás haciendo? Ahora. Nadie podrá encontrarte. Suéltame. Tú.
Eres el guardaespaldas de la familia Yao. Tienes buena memoria. Por eso sabía del rastreador en el reloj. Pero ahora es mi hombre. Ten cuidado. Tengo un nuevo programa. ¿Qué vas a hacer? No te pongas nervioso. Es solo un juego. ¿Qué diablos estás haciendo? No te pongas nervioso. Te estoy ayudando. Yao Yushi, tú, suéltame. ¿No tienes claustrofobia? Te estoy ayudando a tratarla. Yao Yushi, aún estás a tiempo de retroceder. A tiempo. ¿Qué dices que está a tiempo? ¿Me devolverás a la heredera de la familia Yao? O me cederás a Fujichuan? Yo puedo darte todo. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Crees que soy un niño de 3 años? Esto se llama terapia de aversión, si superas el miedo. No sentirás más temor. Tú, no me asustes, de verdad moriré. Cariño, justo quiero que mueras. Pero no te dejaré morir fácilmente. Dejaré que tu sangre se agote, aunque la herida cicatrice. La volveré a abrir. Yao Yushi, eres un psicópata. Suéltame. No me importa que me insultes. No perderé ni un gramo, pero podré verte sufrir. Este es el castigo por no obedecer. Rao, ¿estás bien? Ahora está bien, pero pronto no lo sabrá. ¿Cómo encontraste este lugar? Sí, Sukyeon. Debe ser ella. No debería haberla dejado ir. Adivinaste bien, fue Sukyeon quien me lo dijo. Yao Yushi. Detente. Sigan buscando, sigan buscando. Tía Su, tú sabes dónde está Rao, ¿verdad? Tía Su, no puedo contactar con ella. El rastreo del móvil también está estropeado. ¿Está con Yao Yushi? No lo sé. Yo no sé nada, no sé nada. Tú lo sabes. De verdad que no lo sé. Tía Su, te lo suplico. No puedo vivir sin Rao. Yao Yushi. No te muevas. Si te acercas, le cortaré el cuello. Vale, no me acerco. Cálmate, por favor. Al principio eras tú quien me gustaba. Fui yo quien se fue al extranjero 3 años. Y le diste una oportunidad a esta pequeña, ¿verdad? Fujichuan, ahora he vuelto. Empezamos de nuevo, ¿vale? Yao Yushi, despierta. Lo que me gusta es el amor verdadero. Las 99 cartas de amor que me escribiste. Hyun Rao, que me conoce y me entiende. No a ti, que solo actúas por capricho y hasta las cartas las haces escribir a otros. Además, en aquel momento me abandonaste, pobre y sin nada, para irte al extranjero. Los momentos más difíciles. Fueron Hyun Rao quien los pasó conmigo. Cállate, dejé a mi marido y a mi hijo por ti para volver. Te amaba tanto. Yao Yushi, si Fujichuan siguiera siendo igual de pobre que hace 3 años, ¿seguirías queriendo volver por él? ¿Seguirías queriendo estar con él? Cállate. ¿Quién eres tú para sermonearme? No te muevas. Este corte es superficial. Y no sé cómo será el siguiente. No me equivoco, Yao Yushi. Nunca has amado a nadie, solo te amas a ti misma. Ya sea el Fujichuan de hace 3 años. O el Fujichuan de ahora. Solo son herramientas para satisfacer tu vanidad. Khalate. Tú sí que amas a Fujichuan. Voy a ver hasta dónde es capaz de llegar por ti. Abre bien los ojos y mira. Fujichuan. No actúes por impulso, podemos hablar. Fujichuan, entonces clávatelo tú mismo. Voy a ver cuánto la amas. Quizás si me alegras, la dejaré ir. Vale, te lo prometo. No, Fujichuan. No puedes apuñalarlo, Fujichuan. Fujichuan. Hyun Rao, él te ama tanto. Está dispuesto a morir por ti. Tiberius Agradecerm. Gracias a mí, supiste cuánto te ama. Es realmente conmovedor. Yao Yushi, estás loco. Cariño, él está dispuesto a morir por ti.
Fu Hichuan. Rao Rao. No llores. Me estás molestando los ojos. Fu Hichuan, estás loco. Yao Yusi te dijo que murieras, ¿y de verdad lo hiciste? No lo pensé mucho. Solo quiero que estés bien. ¿Te duele la herida? Ya no duele. ¿Y tú? ¿No te asusté? Abogado Fu, tu mano no está herida. Hazlo tú mismo. Basta de regañarme, ¿no puedo descansar unos días más? El perdón. El perdón de Sukyeon. Ella espera que lo firmemos. Así Yao Yusi podría reducir su condena a unos años. ¿Cuánto tiempo le caerá? Intento de asesinato, circunstancias graves, probablemente más de 10 años. Espero que pueda reflexionar bien allí. Y empezar de nuevo. Firmas por Sukyeon, por consideración a ella. ¿Y Sukyeon? Sukyeon antes encubrió los actos de Yao Yusi. Se entregó a la policía. Su caso es leve, además se entregó, probablemente le den libertad condicional. Rao Rao. Lo encontré para ti. No he visto nada. Sigan. ¿Qué es esto? Hace unos días ordenaba mis cosas. Y lo encontré sin querer. Fue sin querer. Bueno, vale. En realidad lo he guardado todo este tiempo. Pensé que quizás algún día podría mostrártelo. Jian Rao. Vamos a tener un bebé. Esta vez. No vas a escapar.